En este caso continuaremos con las visualizaciones. Trabajaremos con visualizaciones gráficas y con algunas medidas que pueden ofrecer capacidad de comparación y con tarjetas emergentes. Nos vemos dentro del vídeo y como siempre no olvides suscribirte. Nos vemos dentro del vídeo. Filtro por nombre y apellido por vendedores. El siguiente paso que daremos será trabajar con el formato condicional. Si nos fijamos aquí en la propia tabla, podemos clicar directamente en la propia medida y si abrimos la medida podemos trabajar con un formato condicional muy versátil como es el de la barra de datos. Este formato no requiere programar nada porque simplemente lo único que nos pide es poner el color que queremos poner, o en este caso representar en la barra positiva, y exactamente igual con la barra negativa. Habitualmente, pues seleccionamos el verde para lo positivo y el rojo en este caso para lo mejorable o negativo. Como podemos ver, es un gráfico muy intuitivo si lo ponemos en modo enfoque, porque si ordenamos en este caso, que estaba desordenado, estaba ordenado de diciembre a enero, de enero a diciembre, incluso lo podemos hacer por los incrementos y por los decrementos, y la proporcionalidad del color y de la barra es perfectamente útil y versátil. Si añadimos a continuación otra comparación, podremos trabajar con la comparación mensual. Por ejemplo, volvemos al campo de los ingresos y le damos a nueva medida. En el panel de medidas vamos a seleccionar en inteligencia de tiempo, cambio mes a mes, agregamos y como siempre cerramos la programación en la X y acto seguido pues clicaremos en la calculadora con el rayo para quitar la medida. Como siempre, como en casos anteriores, en la propia tabla le vamos a colocar diferencia mensual, que es algo un poco más intuitivo, y en la generalidad de los datos, es decir, aquí en el almacenamiento en tabla, pues sí que lo vamos a dejar como diferencia, pues en este caso el month over month. Si ubicamos un formato, pues en este caso podemos utilizar un formato de iconos que también es muy versátil, clicando aquí en la propia pestañita, formato condicional y entraremos en iconos y recomiendo pues quitar el último, en este caso siempre cambiar el porcentaje, eliminamos el primer cero, ponemos número para que no haga una partición en 3/3, ¿no? Desde el mínimo hasta el cero, pues serán por definición los números negativos. Siempre recordad cambiar porcentaje por número y esto lo vamos a colocar un icono rojo, pues por ejemplo lo vamos a colocar pues la flechita para abajo, puede estar bien. Y desde el cero, en este caso, pues incluido, mayor o igual que cero, el número hasta el máximo. Esto se consigue borrando el último dígito. El número, pues serán los números, por lo tanto, positivos. Colocaremos también, en este caso, la flecha verde que mira hacia arriba. Clicamos y aparece correctamente, pero en ocasiones me gusta ubicar este formato hacia la derecha porque parece el de la diferencia anual. Así que, tal como lo hemos puesto, entraremos por formato condicional, de nuevo clicaremos en icono y podemos cambiar la posición del icono a la derecha de los datos. Si aceptamos, aparecerá perfectamente en la parte superior. ¿Ok? Si ampliamos un poquito el tamaño de la tabla, podemos traerla un poquitín para acá y a lo mejor pues aumentar incluso un poquito el tamaño del encabezado de columna, pues lo podemos poner en 12, lo que será el campo de los títulos, y los valores, la información que está en la propia tabla, pues también la vamos a colocar en 12 y que esta tabla tenga un tamaño un poquito más visible. Dejamos también espacio por aquí porque trabajaremos con otra medida que se llama Year to Date, pero es el momento de duplicar esta tarjeta porque la tarjeta duplicada pues es una muy buena oportunidad de traer la diferencia anual. Con el filtro que tenemos aplicado, pues sería muy interesante ver el total de ingresos de este vendedor en este año y con la misma también la diferencia con el año anterior. En este caso, como siempre, la generalidad del dato dejamos, por supuesto, el campo habitual, pero en la propia tarjeta vamos a colocar diferencia anual. En este caso, el formato puede ser un poco distinto, porque la tarjeta no funciona en el propio campo, sino que hemos de ir a el apartado de formato, visualizaciones, valor de globo, y siempre que veamos a la derecha del color el f de x, eso significará formato condicional. Clicaremos en él, nos aseguramos que esté el campo debidamente incluido, diferencia anual, clicaremos en nueva regla y en este caso podemos colocar del mínimo al cero, vamos a colocar que estos van a ser los números obviamente negativos, estamos para colorear en este caso el color del número, así que le vamos a colocar un número rojo y si añadimos nueva regla pues empezaremos en el cero y acabaremos en el máximo y este va a ser el de los números positivos. Colocaremos por aquí la tarjeta verde, el color verde de los números positivos. De esta forma, si clicamos en un año negativo, debería haber salido bien, pero lo hice mal, así que vamos a rectificar.
no lo borramos, sino que simplemente entramos en f de x y lo vamos a activar porque pusimos del mínimo al 0. Ah, claro, aquí se coló el mínimo, era del 0. Hay que escribir el 0 en este caso al máximo. Ahora sí que aparece en rojo y un año positivo pues aparecerá debidamente en verde. Perfecto, correcto en este caso. Y vamos a añadir un par de gráficos de tarta en la parte inferior. Vamos a darle a guardar el documento, que me da un pequeño problema, pero bueno, podemos continuar. Bueno, aquí dice que el archivo ha cambiado la ubicación. Vale, vamos a cambiar la dirección de los datos porque probablemente esté apuntando a una pestaña donde tengo los datos antiguos. Vamos a cambiar esa dirección, le damos a examinar. Esto es muy habitual cuando se trabaja con un cuadro de mando y de esta forma pues podemos reapuntarlo a la carpeta 4. Bueno, en este caso lo tenemos en la carpeta 3. Estaría en data, aquí, correcto, a data. Vale, perfecto. Pues venga, aceptamos por aquí, le vamos a guardar y debería dejarnos actualizar y guardar la información y no dar ningún tipo de problema. Ya está abierto, me lo pone como en... Vale, es porque me lo pone como en formato lectura, porque lo tengo abierto por aquí, así que lo voy a cerrar por aquí y ahora sí que me va a dejar guardar y cerrar y actualizar convenientemente. Bueno, cuestiones habituales que suelen pasar con Power BI. Actualizando correctamente porque está perfectamente reapuntado a la base de datos que está en la carpeta correcta. Vamos a incluir un par de gráficos, en este caso de tarta, que lo vamos a hacer por la parte inferior, o gráficos circulares o gráficos de tarta, en este caso se llaman literal gráfico circular, es uno de ellos, es el que tiene el hueco en medio. Vamos a esperar que haga el proceso de actualización para que me deje apuntar a mi gráfico. Este sería el gráfico de anillos y el circular, pues en este caso el que viene completo. Vale. Colocaremos un circular por aquí, lo vamos a colocar hasta la mitad de la pantalla y aquí vamos a incluir, por ejemplo, pues el campo numérico que venimos trabajando, que es el de la venta, pero lo vamos a hacer, pues, pero en este caso lo vamos a hacer por oficina, ¿eh? Por oficina puede ser interesante. Lo colocamos por oficina, pero claro, al tener seleccionado un vendedor, pues por oficina da poca granularidad. Por manager va a pasar igual. Y lo que vamos a hacer en este caso va a ser por tipo. Y vamos a tocar este gráfico porque este gráfico habitualmente me gusta colocar la leyenda en la parte superior, quitar el título de la leyenda y el título total. Así que eso lo vamos a hacer entrando en el pincel. En la leyenda no la quitamos, sino que simplemente la abrimos y la colocamos en la parte centrada superior, ¿ok? Le quitaremos el título, que es la palabra tipo. Y en general, que es lo que tienen todos los gráficos, quitaremos el título porque ya vemos que se trata de tipos de productos. Con la misma siempre efectos, borde y sombra. Importante en este tipo de gráficos, si lo abrimos en modo enfoque, para mí es que se vea la cifra completa. Eso lo conseguimos en objeto visual. Hablamos de la etiqueta de detalles y si lo abrimos en valores podemos decir que las unidades sean ninguna, de manera que se vea la cifra completa. Teniendo este gráfico vamos a simplemente copiar y pegar porque vamos a añadir uno justo a continuación, pero en este caso lo vamos a hacer por producto. Le quitamos un poquito de, pues en este caso de anchura a este gráfico y a este otro y como lo tenemos perfectamente formateado, quitaremos el tipo y vamos a colocar el producto y de esta forma tengo dos gráficos pues totalmente completos. Insertaremos un título en el caso del siguiente vídeo, en este caso no lo vamos a hacer, pero fijaos que en este caso, ¿qué ofrece Power BI? Si abrimos una carpeta nueva, a esta le vamos a llamar general. A esta carpeta nueva le llamamos general y vamos a colocar simplemente un gráfico de columnas agrupadas. Este gráfico de columnas agrupadas pues va a coger el gráfico completo. ¿Ok? La slide o el espacio de visualización completo. Mientras voy guardando, lo que vamos a ubicar aquí es simplemente, en el eje X lo va a hacer automáticamente porque es la variable independiente, vamos a ubicar el año, abrimos la jerarquía y colocaremos el año, y colocando el campo numérico que estamos trabajando, que es el de la venta, ese se va a ir directamente a el eje Y. Ubicamos por aquí el año, ahora sí, correcto, y la venta. Como siempre tocamos este gráfico, lo podríamos hacer copiando y pegando el formato de otros, pero le vamos a quitar en el eje X el título, porque ya veo que son años, y en el eje Y exactamente igual, quitaremos el título porque veo perfectamente que también son ventas, ¿no? E incluso el título general se lo quito y le añadimos borde, visual y sombra como siempre. ¿Qué ofrece Power BI? En este caso esta pestaña la voy a mover al principio, la voy a poner al principio. Y este de Dashboard, ok, lo que voy a hacer es clicar en la parte blanca de la hoja, igual le vamos a dar un fondo del lienzo,
Pues, por ejemplo, fondo de lienzo, colocaremos un color pues en un gris claro, pero vemos que no se ve porque hay que tocar la transparencia. Ponemos la transparencia, por ejemplo, al 50%, ¿ok? Y ya que tenemos esta parte superior que todavía no está ocupada, ya la ocuparemos con campos de pues, panel de navegación, con algún borrador y algún logo.